Hola amigos y amigas, les saluda Gabriel Bravo. Bueno, muchos de ustedes me conocen y la gente que no me conoce. Quiero compartir con ustedes como un ciudadano más, un chileno más, sobre por qué un punto de vista ahora cristiano, yo apoyo en aprobar la convención constituyente. Y mi opción del apruebo al plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre por cambiar la actual constitución política de Chile que rige desde 1980, con su reforma hecha en el 2005. ¿Ya? Y para esto voy a mencionar primeramente ciertos artículos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y para empezar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Vamos a ver qué dice. Bueno, esta Declaración de los Derechos Humanos, voy a voy a citar algunos artículos muy importantes de lo que voy a hablar a continuación. Sería el artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se le dará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En su artículo 5 dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Ya? Torturas, tratos crueles, y inhumanos o degradantes. Inhumanos o degradantes. Artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye hasta no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Artículo 21. Punto 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso a las condiciones de igualdad y en las funciones públicas en su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que se habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente a que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante un esfuerzo nacional, la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. La
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Punto 2. Toda persona tiene derecho y sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igual. Punto 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Le asegura, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, que será completada y en caso necesario por cualquier sea otro medio de protección social. Punto 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado a que se asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo el derecho de los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Punto 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidarlo y asistencia especiales. Todos los niños nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26.1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos no en lo concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá que ser generalizada en acceso a los estudios superiores, será igual para todos en función de los méritos respectivos. Punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad y entre otras todas las naciones y todos los grupos étnicos, religiosos y promoverá el desarrollo de la actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Punto 3. Los padres tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá que darles a sus hijos. Bueno, con estos mencionamientos de artículos importantes para mí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental a lo que voy a decir a continuación y en otro video. Yo voy a hacer un total de 3 videos sobre mi explicación y información, porque como cristiano no católico, voy a apoyar la opción apruebo a la Convención Constituyente. Bueno, cabe mencionar también algunas escrituras de la Biblia que voy a compartir con ustedes, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 17 al 21. En este capítulo Jesús proclama su misión acá en la tierra. De eso se trata. Dice así: y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres,
para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Por otro lado, en el Antiguo Testamento está el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 28. Voy a leer el capítulo 28 entero. Se trata de un punto muy importante. Sobre la injusticia. Sobre la injusticia. ¿Y qué se habla del año favorable del Señor? En abolir la injusticia. Entonces dice, capítulo 28. El malhechor huye cuando nadie lo persigue. El justo, en cambio, se siente más seguro que el león. Los errores de un violento ponen al mundo en ebullición. Con un hombre inteligente vuelve la calma. El hombre malo que explota a los pobres es como una lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonaron la ley aplauden al malvado. Los que observan la ley se indignan contra él. Los malos no entienden nada de moral. Los que buscan a Yahvé lo comprenden todo. Más vale un pobre que vive honradamente que un oportunista que se hizo rico. Un muchacho inteligente observa la ley. El que frecuenta a los libertinos es la vergüenza de su padre. Préstamo y usura lo han hecho rico. Amontonó para otro que tuvo piedad de los pobres. El que se niega a escuchar la ley, hasta su oración indispone a Dios. El que enseña mal camino a la gente buena, el mismo caerá en la zanja. El hombre rico piensa que es sabio, pero el pobre de buen criterio sabe lo que aquel vale. Cuando triunfa lo justo es grande la alegría. Cuando ganan los malos, cada uno se esconde. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que la reconoce y renuncia a ella se hace perdonar. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia y caerá en la desgracia. Como león rugiente o un oso hambriento, así es el malvado, que domina al pobre pueblo. Mientras menos inteligente es un jefe, más opresor será. El que aborrece los abusos durará largo tiempo. El violento que derramó sangre huirá hasta su muerte. No lo detenga. El que camina sin reproche se salvará. El que actúa con doblez se perderá. Cultiva tu campo, tendrás tu ración de pan. Persigue ilusiones, te hartará de privaciones. El que actúa en conciencia será bendecido en todo. El que corre tras el dinero no estará sin el pecado. Uno debiera ser imparcial, pero hay algunos que se venden por un trozo de pan. El hombre interesado corre tras la riqueza, no sabe que la miseria lo está esperando. El que sabe reprochar será un día más apreciado el que es bueno para adular. El que roba a su padre diciendo, no es grave, es un bandido más. El hombre ambicioso solo consigue peleas. El que confía en Yahvé tendrá éxito. El que solo cree en su padecer es un imbécil. El que actúa con sabiduría saldrá adelante. Al que da al pobre, nada le faltará. El que prefiere no verlo conseguirá maldiciones.
Cuando ganan los malos, todos se esconden. Cuando son eliminados, los justos se multiplicarán. Por otro lado, otra escritura muy importante de estas situaciones está en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 22. La posición que uno puede tomar como cristiano en situaciones de opiniones políticas y opiniones más bien opiniones políticas y opiniones cómo la gente debe vivir en su cotidianidad, o sea, cómo puede vivir en su situación de salud, educación, si tienes acceso o no tienes acceso a ciertos beneficios, a ciertas comodidades. ¿Ya? Es decir, yo expongo acá la escritura y ustedes deberían tener una conciencia propia y sacar sus propias conclusiones. ¿Ya? Entonces yo leo parte de escritura es muy importante y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones a su juicio, si es bueno o malo. Entonces, en Mateo capítulo 22, del 15 al 22, el verso 15 al 22 dice: los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseña con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha ni te deja influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley de pagar impuestos al César? ¿Debemos pagarlo o no? Una pregunta. Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampa? Muéstrame la moneda que se les cobra. Y ellos mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es la cara y el hombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús le replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos y dejaron a Jesús y se marcharon. Bueno, en estas situaciones, un llamado como un cristiano en general, ¿cuál sería, para mi conclusión, un llamado para todo cristiano? La justicia y hacer la paz, sobre todo en estas situaciones políticas. Claro, puedo tener una opinión política en mi posición del apruebo. ¿Ya? Hay otros que tienen su posición política acerca del rechazo, pero yo estoy poniendo mi visión porque apruebo una convención constitucional y justificando un poco mi estudio, bueno, conclusiones tanto bíblicas y como de referencia bibliográfica. Entonces, somos llamados a hacer justicia y a hacer la paz. ¿Qué quiere decir en el punto de vista cristiano? Es generar libertad a aquellos cautivos por sistemas injustos, ¿ya? Por sistemas injustos. Y las circunstancias de la vida que devalúan, que dejan de mala calidad
la valía de cualquier persona. Ese es el enfoque general que tenemos como llamados como cristianos. Y lamentablemente, una historia en este país, durante el año 1973, cuando hubo el golpe de Estado, ustedes saben que todos los Tedeum, ya sea católica y evangélica, se realiza los 18 de septiembre en la mañana. Va el presidente de la República, recibe la cena, ya sea la misa o el culto, en bendecir en el nombre de Dios la patria. Pero en ese caso, antes del 73, solamente el Tedeum ecuménico lo realizaban la Iglesia Católica. El golpe de Estado fue el 11 de septiembre. Por razones obvias, el Tedeum ecuménico se suspendió. Pero entre ese 18 de septiembre del 73 al 18 de septiembre del 74, hubo mucha violencia y mucho atropello a los derechos humanos, sobre todo en el punto del artículo 5, sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sobre todo en Teatro Chile, es decir, en el Estadio Chile, en el Estadio Nacional y muchos otros centros de tortura. ¿Por qué? Por situaciones de posición política. Y está claro en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por más que sea contrario a la posición política que están o opiniones y situaciones políticas, no debieran atropellarse los derechos humanos. Entonces, las Naciones Unidas quiso venir a investigar de manera muy concreta esta situación de los atropellos de los derechos humanos, ¿ya? En el año 1974. Y la Iglesia Evangélica, en su conjunto, hizo un pronunciamiento, que acá no se violaban los derechos humanos. En un documento realizado en 1974. Este documento en el día de hoy está en los archivos del Museo de la Memoria, ¿ya? Y el atropello de los derechos humanos dice que no se realizó, y habla una serie de justificaciones y posterior a eso, el 18 de septiembre de 1974, se realiza el primer Tedeum ecuménico evangélico para Chile, avalando el régimen militar. Entonces, hablando de esta situación, voy a compartirle a ustedes la imagen de este documento. Ustedes lo pueden ver públicamente y también a través del sitio web, ¿ya? Lo pueden ver a través del sitio web, sobre está en el Museo de la Memoria, ¿ya? En el Museo de la Memoria.
Entonces, vamos a ver el previo. Posición evangélica. Declaración de la Iglesia Evangélica Chilena expresa que ha sido golpeado por la denuncia hecha por las Naciones Unidas respecto a la carencia de lo más mínimo de derechos humanos en Chile. En 5 puntos expresa a los chilenos y al mundo su posición, donde encontramos afirmaciones como el pronunciamiento de Fuerzas Armadas, fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes, ven el marxismo en la fuerza satánica de las tinieblas en su mala máxima expresión. Firman esta declaración 33 representantes de iglesias evangélicas. Entonces, este es la carátula de la posición evangélica. La carátula está, este documento está en el Museo de la Memoria. Histórico. Aquí se ven, si uno da vuelta a la imagen, dice Pastor Ricardo Ramírez, supervisor de la Iglesia de Dios, ha abierto la declaración de la Iglesia Evangélica Chilena. Ahí se ve como la fotografía un primer Tedeum ecuménico evangélico en el año 74. Acá se ve Agustín Máster. ¿Ya? Y voy a leer un poco el preámbulo que ellos pusieron acá en este documento. Son 5 puntos. Me da un poco de repulsión lo que dice acá. Porque por posición política o por posición política contraria o que no gusta, no puede ser que se hayan asesinado, se hayan torturado, hayan hecho tratos crueles, inhumanos o degradantes por estas situaciones. Es decir, avalando ese hecho. Dice, la Iglesia Evangélica Chilena siente un deber expresar a sus compatriotas del mundo que justificación. Chile cayó en forma audaz en la garra del marxismo internacional, cuyos líderes nacionales supieron con falsas promesas engañar a muchos chilenos a pesar de no representar a la mayoría, que desean cambio justo para una mayor felicidad. Sin embargo, una vez en el poder se produjeron el caos y el quiebre de la institucionalidad, conduciendo a la patria de la muerte gradual envenenada por el odio y la destrucción de nuestros valores espirituales más preciados. Nunca yo supe históricamente, ni entendí históricamente que se le negaba a la libertad de culto. Sobre todo de un gobierno socialista que provocaron por fuerzas especiales, apoyado democráticamente, y después ratificado encima en el Congreso por la democracia cristiana en su amplia mayoría. Es entre paréntesis. El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, el proceso histórico de nuestro país, fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas de su máxima expresión. Nombre de Dios, nombre de Dios.
Todo gobierno es legítimo en la medida que corresponda a la voluntad de la mayoría y satisface las necesidades de la patria. Del nuestro, porque satisfizo la necesidad de ser liberada en un sistema marxista, esclavizante y foráneo. Este sistema, que si bien es cierto nació con base constitucional, se tornó ilegítimo al pisotear las instituciones que lo sustentaban, aún en contra de la voluntad de los chilenos en su mayoría. Los derechos humanos están garantizados en Chile por la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, dice acá, y ha quedado demostrado a través de más de un año por libre ejercicio del Poder Judicial, la Contraloría y las instituciones públicas y privadas. En el punto quinto dice: la Sagrada Escritura, única regla de fe y práctica, nos dice: sométese toda la persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1, pero solamente acá habla del versículo 1. Voy a hacer un paréntesis acá. Acá citan una escritura, ¿no es cierto? Romanos capítulo 13, versículo 1. Pero yo voy a citar la misma escritura, pero para que ustedes vean de dónde sacó este contexto. Esta es una escritura que sustenta este contexto de justificar por qué el actuar de estas 33 personas que avalan la dictadura militar en este sentido. ¿Ya? Nosotros los evangélicos siempre nos hemos sometido a todas las autoridades que han regido a nuestra patria y reconocemos entonces como autoridad máxima de este país al gobierno de la Junta Militar, el cual al librarnos del marxismo vino a dar respuesta a nuestra oración. Este es el sentir de los fieles de nuestra iglesia, quienes se esfuerzan hoy más que nunca en su testimonio de la pureza evangélica, que por poner en el Señor Jesucristo el germen de la vida, pueden cambiar la naturaleza humana aún de aquellos que han sido envenenados por el odio marxista. Por tanto, rechazamos de forma más tajante la y no misógina declaración que el organismo marxismo del mundo ha emitido en contra de nuestra patria. Por la gracia de Dios ha vuelto a ser libre y soberana. Elevamos nuestra oración al Altísimo para que Él guíe a nuestros gobernantes, quienes en muchas oportunidades han implorado su ayuda, comprometiéndose al hacer de Chile una gran nación, a lo cual unimos nuestras fuerzas espirituales emanadas de las personas que nuestro Señor Jesucristo en cada evangélico es una realidad viviente. Firma la presente declaración de presentación de la iglesia que se señala. Vamos a nombrar uno a uno de estas 33 personas que está acá en el último pantallazo de este archivo, que los pueden buscar en el archivo del Museo de la Memoria. Bien, está el reverendo Luis Puente Rebolledo, presidente de la Alianza Cristiana y Misionera. Está el reverendo Mamerto Mancilla Tapia, obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Reverendo Juan Vázquez del Valle, obispo de la Iglesia Metodista de Chile. Reverendo Oscar Sandoval Toledo, superintendente de la Corporación Asamblea de Dios. Alfredo Prefilier Müller, presidente de Sociedad Evangélica de Chile, de habla alemana. Reverendo Guillermo Godoy Peralta, presidente presbítero de Iglesia Presbiteriana Nacional. Reverendo Harry Fliner, superintendente de la Iglesia del Nazareno. Reverendo Pedro Puentes Oliva, presidente de la Iglesia Presbiteriana Independiente. Reverendo José Apabla Vega, pastor presbiteriano Corporación Iglesia del Señor. Reverendo Germán Varas Torres, obispo de la Unión de la Iglesia Apostólica Pentecostales.
Reverendo Pascual Tavilo, superintendente de la Corporación Iglesia Evangélica de Vitacura. Reverendo José Gómez Tapia, presidente de la Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal. Reverendo Raimundo Hernández Concha, superintendente general de la Corporación Cristiana Pentecostal de Chile. Reverendo Narciso Benavides, presidente de la Iglesia Evangélica de los Hermanos. Reverendo Rodemil Sánchez Troncoso, obispo de la Iglesia Unión Pentecostal en El Triunfo. Luis Muciet Canales, presidente de la Convención Evangélica Bautista. Reverendo Guillermo Strong Tompkins, director de Unión de Centros Bíblicos. Reverendo Samuel Gustafsson, pastor de la Asamblea de Dios Autónoma Santiago. Reverendo Manuel Francisco González, superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Reverendo Ricardo Ramírez Lohaus, supervisor de la Iglesia de Dios de Chile. Reverendo Héctor Gutiérrez Gallardo, vicepresidente de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Reverendo Francisco Ana Balón Rosales, obispo de Misión Iglesia Pentecostal Apostólica. Reverendo Javier Vázquez Valencia, pastor presbítero de la Iglesia Metodista Pentecostal. Reverendo Juan Vázquez Burgos, pastor presbítero de la Iglesia de Dios Pentecostal. Reverendo Enrique Chávez Campos, obispo de la Iglesia Pentecostal de Chile. Reverendo Jacob Rivas Faúndez, presidente de la Corporación Iglesia del Señor. Armando Mendoza, subdirector del Ejército Evangélico de Chile. Reverendo Ricardo Escobar, vicepresidente de Convención de Iglesia Bautista de la Misión Misionera. Reverendo Pedro Peralta Rojas, obispo de la Misión Pentecostal Naciente. Reverendo Luis Acevedo Valenzuela, presidente de la Misión Pentecostal de la Trinidad y presidente del Concilio Evangélico de Chile. Y Reverendo Nadir Carreño Manfras, pastor de la Iglesia Presbiteriana Nacional Fundamentalista y presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. Esto fue histórico y es condenable para Dios esta situación que se hizo. Yo creo que para esta situación tiene que haber una fuerte introspección y un fuerte arrepentimiento ante esta situación. Reconocer que hubo esta situación. ¿Ya? Voy a ser bien argumentativo por qué usaron esta cita bíblica con un contexto, usar el pretexto de esta cita bíblica en un contexto histórico, en esta situación. Bueno, usaron el Romanos 13.1, pero yo voy a leer ahora el Romanos 13. El Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6. No voy a leer solo el 1, para que ustedes vean cuál es el contexto de la escritura. Dice, cada uno de esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedos a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Has recibido de Dios la misión para llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen armas ni razón.
Si te portas mal, témelas porque no tienen las armas ni la razón. Con esto. Es decir, versículo 4, han recibido de Dios la misión de llevar al bien. Y si te portas mal, témelas porque no tienen armas ni razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y debe considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den el impuesto y si debe el impuesto, las tasas, y si deben las tasas, la obediencia. Y si corresponde obedecer, respeto, y si le debe respeto. Dice acá, en el mundo que vivía Pablo, muchas personas buscaban en la religión una evasión de sus obligaciones familiares y sus deberes sociales, ¿ya? En el contexto histórico bíblico. Pablo insiste en el aspecto místico de la vida cristiana, pero en ningún modo quiere una tal evasión tan contraria contra su formación bíblica. Va pues a insistir en la obediencia cívica, en el contexto de una sociedad que estaba muy lejos de las actuales democracias. El concepto de democracia que se ve en el contexto histórico actual corresponde siglo XVIII, siglo XIX, desde el tiempo del Renacimiento. Sí se empezó a discutir en la Grecia antigua, pero se implementó después, posterior a la Edad Media. Este texto ha sido desfigurado a menudo en los regímenes autoritarios, que habiendo impuesto la ley por la violencia, querían luego que se le obedeciera como si fueran los servidores obligados de Dios y el bien público. Aún hoy no se lo desfigura en muchos países, colonias y no declarada en grandes países imperialistas. Servicio Todopoderoso se encarga de enviar predicadores para que inviten a los cristianos a callarse ante la injusticia y el pillaje económico, basándose en este plano. Acá lo dice claramente. Es decir, sobre todo acá en lo particular, se utiliza el Romanos capítulo 13, versículo 1 solamente. Muy cierto que en cierto sentido los servicios públicos son agentes de Dios y tienen de él la autoridad, pero no se dice también en la Biblia que el diablo da poder a los que sirven. En cierta manera sí. Por ejemplo, si yo leo Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 31. Dice, para una, ahora es el juicio de este mundo, ahora el que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Y Juan 14:30, capítulo 14, verso 30, versículo 30, dice, ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Pablo y sus lectores vivirán en el mundo donde casi nadie se ponía en duda la legitimidad de la autoridad romana. Como no existe ni el bien común ni la paz sin autoridad y obediencia, Pablo declara que la obediencia a las autoridades establecidas viene de Dios. Cuando habla de los que resisten a la autoridad, piensa que los que quieren imponer su interés o el interés de su grupo.
y condena las actitudes antisociales. Nadie puede utilizar esta palabra condenar a los que se resisten por motivo de conciencia. De cualquier forma, el cristiano somete su conciencia únicamente a Cristo. Cuando las autoridades exigen algo en que va en contra de la verdad y la justicia, los cristianos resisten como se lo sugiere su conciencia, dispuesto a sufrir la represión prevista por las leyes humanas e incluso a dar su vida. La mayoría de los mártires que hoy son honrados por la Iglesia fueron condenados en su época como subversivos y enemigos del orden social, como pasó con entre paréntesis, como pasó con el reconocido pastor eh, norteamericano luchaba por la segregación racial Martin Luther King. Hay un claro ejemplo de esta situación. Han recibido de Dios la misión de llevarse el bien. Debemos pues preguntarnos si las leyes y las autoridades nos conducen al bien o favorece a las minorías. ¿Ya? El creyente reconoce solo a un Señor, no aceptará algunos magnates que se conviertan en verdaderos señores, entre comillas, señores, capaces de eliminar a los que se oponen al poder absoluto. Jesús se negó a participar en política, pero no habló en contra de los políticos. Fue lo suficientemente libre para denunciar a la autoridad y para no seguir a las leyes, aún las más sagradas, cuando se tornaban opresoras. A lo largo de este siglo, en el mundo del cristianismo se nos ha recordado a menudo que ninguna autoridad puede privar a un hombre de sus derechos. ¿Ya? Ninguna autoridad puede privar a un hombre de sus derechos. Y que todos deben preocuparse de elegir a los que sirvan a los demás. Estoy leyendo la referencia bíblica, la Biblia latinoamericana. Pero yo encuentro súper bien esta, ¿cómo se llama? Este estudio bíblico. Comprendan que ya es hora de despertar. Pablo acaba apenas de recordar los deberes del cristiano en este mundo y se vuelve en dirección opuesta. No se trata de instalarse en este mundo, pues un cristiano está siempre a la espera de la venida de Cristo durante 30 primeros años de la identidad. Pero lo importante acá es que hay un argumento de esto bíblico que está en el libro de Isaías, capítulo 10, versos 1 al 4, versículo 1 al 4, que se habla cuando una autoridad pierde el poder de, de que se respeten esas autoridades, cuando pierden el poder que se le respeten como autoridades tales y soberanas. ¿Ya? Isaías capítulo 10, versículo 4. Va, capítulo 10, versos 1 al 4. Los que organiza la opresión, porque acá el, el régimen y la dictadura militar ejercieron sobre todo la opresión, sobre todo a la gente por torturación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre todo por sus pensamientos políticos. Si queremos hablar de por qué esa situación, pensamiento político, dice en el libro de Isaías, capítulo 10, del verso 1 al 4. Pobres de aquellos que dictan leyes injustas y ponen por escrito los decretos de la maldad.
dejan sin protección a los pobres de mi país, roban a los pequeños de sus derechos, dejan sin nada a la viuda y despojan al huérfano. ¿Qué harán en el día en que se arreglen las cuentas? ¿A dónde huirán? ¿Quién los ayudará cuando estén lejos? Venga el desastre. ¿Dónde encerrarán sus riquezas? No quedará más de que doblegarse bajo las cadenas o caer con los muertos. Pero Yahvé no se le ha pasado el enojo y aún sigue con la mano amenazando. Entonces, como conclusión, la injusticia y hacer distinción de todas sus formas a las personas con opinión pública o cualquier otra índole, origen social, posición económica, lugar de nacimiento y orígenes de raza, ya sea porque eres descendiente español o eres descendiente mapuche, eres extranjero, ya sea haitiano, colombiano, venezolano, lo que sea, resulta ser continuamente entre nosotros por el estallido y los estallidos sociales que vinieron pasando acá en nuestro país desde el 18 de octubre, que justifica el dolor, ira y protesta. Y eso refleja un grave problema con la falta de la diversidad humana. Una falta grave de la diversidad humana. Una falta grave por hacer injusticia, hacer distinción de todas sus formas. Opinión política, por origen social, posición económica y de nacimiento y orígenes de raza. Y es muy pecaminoso, estoy hablando como cristiano, es muy pecaminoso por injusticia hacer distinción por opinión política, cualquier otra índole, de origen social, posición económica, de nacimiento y orígenes de raza, justificar por esas situaciones y negar el valor de las personas que operan en oposición al reino de Dios en la tierra. KBC, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Justificar la palabra de Dios para generar torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya sea por hechos o también por un sistema estructurado de un gobierno o de una forma de gobierno que genera esas injusticias. En los próximos videos voy a hablar de esas injusticias y vamos a ver a fondo la Constitución Política de Chile actual, cuáles son esas injusticias que se generan. Este es un momento de introspección, un momento a la confesión y arrepentimiento. Por esas situaciones, estoy a favor del valor de todas las personas y del reino de Dios en la tierra. Por eso yo apruebo. Es importante, que nos eduquemos, ¿ya? Y es nuestro deber sobre la historia de la violencia opresiva, sobre las limitaciones de los derechos fundamentales que niega la diversidad humana. Es arraigada profundamente en todos si no se reconoce esta situación y no se cuestiona. Igual también importante es sentir genuinamente el dolor de aquellos que llevan esas cargas, esas cicatrices y las heridas y víctimas, ya sea de la dictadura militar, así también con los desplazados, porque
desde el retorno a la democracia hasta el día de hoy, hay gente muy desplazada sistemáticamente a través de estas leyes constitucionales, que si se hace todo lo contrario, para ellos es inconstitucional, desplazado sistemáticamente por, por estos distintos hechos de lo que yo he mencionado antes, sería que se hace distinción, posición, opinión o posición política, origen social ya sea de qué lugar vienes, si vienes de clase media alta, clase baja. No puedes, no te pueden pasar a llevar sistemáticamente por el lugar donde provienes, posición económica, si eres rico, si eres pobre, de nacimiento, en qué familia naciste, en una familia con estudios, sin estudios, con dinero, sin dinero, no sé, orígenes de raza. Si eres indígena, eres mapuche, eres pascuense, eres chilote, o eres del sur, del norte, o eres de origen alemán, de origen español, no sé. Pero bueno, y este video quiero hacer un llamado a la introspección, a la confesión y al arrepentimiento y la acción. Porque yo sé que muchos de ustedes, ya sea van a votar por el apruebo o van a votar por el rechazo, tienen muy buenas intenciones, pero algunas veces esas buenas intenciones pueden perjudicar sistemáticamente aún más o todavía por sus decisiones a muchas personas que hasta el día de hoy están desamparadas y también están con ira, con mucha injusticia, por sentir mucha injusticia de tener esas excepciones, excepciones ya sea derechos, derechos y privilegios. Algunos lo podrán decir privilegios por origen social, posición económica, nacimientos y orígenes de raza en general. Entonces, quería compartir estas palabras, pero que tengamos una introspección de aquí hasta el día de las elecciones. Y bueno, ese es mi sentir y quería compartir con ustedes ese material histórico que tenía, porque más allá de la historia también tenemos que estudiar la historia, tenemos que ser introspectivos para esas situaciones. Y por eso por ese motivo yo no pertenezco a ninguna denominación evangélica. Por ese motivo tampoco no simpatizo con algunas de estas denominaciones evangélicas, porque tienen una gran responsabilidad de faltar a los derechos humanos, ya sea por torturas en la época de la dictadura y de forma sistemática por la época actual. Tengan un excelente día, que Dios los acompañe y esperando que
saquen sus propias conclusiones de lo que he dicho en este video. No quiere decir que mi opinión sea válida o no, pero ojalá muchas personas compartan este sentir y este pensar y que tengan un excelente